Hola, muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos del racismo en México. ¿Cómo lo manifestamos? ¿A quién perjudica? Bueno, para comenzar contaremos con la presencia de Federico Navarrete, historiador y escritor, quien forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Él nos dará un panorama introductorio sobre el tema del día de hoy. Por otro lado, María Regina Martínez Casas, directora académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, nos hará un análisis de la discriminación por el color de piel y su relación con el acceso a la educación superior y oportunidades laborales. Asimismo, Cristina Masferrer, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, nos platicará de las afrodescendencias. Y como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio en la agenda internacional, en esta ocasión con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED. En esta ocasión, Jacqueline Loaz Tapia, titular de este espacio, no nos acompañará, pero en su ausencia recibimos con gran gusto a Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Muchas gracias, Yasmín, doctor, ¿cómo están? Pues bien, muy contentos y un gran tema el día de hoy, ¿no? Gran tema el del día de hoy porque después de estas entrevistas esperamos tener las claves para entendernos como sociedad y reflexionar sobre este racismo estructural, ¿no? Y yo creo que muchas veces, ¿cómo podemos ser racistas hasta sin querer? Sin querer serlos por costumbre, por el lenguaje y por tantas cosas que son del uso cotidiano y no nos damos cuenta, ¿no? Se han vuelto tan cotidianas que podemos llegar a hacerlo hasta sin querer serlo. Claro, que tenemos normalizado, ¿no? Este racismo. Yo creo que sí somos un país muy racista, por el color de la piel, por la forma en que viste la gente, porque si trae tatuajes, porque si no las trae, por cómo se peina, por si se baña, por muchas cosas, porque no es disciplinado. Yo creo que por muchas cosas somos un país lamentablemente. Claro, y el efecto en la brecha de desigualdad que esto ha ocasionado con los años, pues es una deuda muy grande, ¿no? Que hay que reconocer y hay que atajar. Pues para iniciar con el tema del día de hoy, veamos el siguiente video que nos dice mucho de lo que abordaremos el tema del día de hoy, y es sobre el Instituto Nelson Mandela. Vamos a verlo. El Instituto Nelson Mandela de la Ciudad de México es el proyecto del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, dedicado a la educación y formación continua en materia de igualdad y no discriminación. Esta iniciativa surge en el año 2015 y cumple con diversos objetivos específicos. Número 1. Sensibilización a las personas servidoras públicas. Este eje busca promover el desarrollo de habilidades individuales y colectivas para que las y los funcionarios de la administración pública local cumplan con sus tareas diarias, siempre con enfoque de igualdad y no discriminación. Número 2. Capacitación al sector privado. Como parte del gran acuerdo por el trato igualitario y también parte fundamental de los procesos de reparación del daño en denuncias por discriminación, es que el sector privado, empresas y negocios acuden al Instituto Nelson Mandela para capacitarse en materia de trato igualitario. Número 3. Educación ciudadana. Implementar procesos de formación que involucren a toda la ciudadanía, incluyendo a la sociedad civil organizada. Es un eje estratégico que busca permear la cultura de la igualdad. Número 4. Espacios de reflexión. Promover la creación de espacios de análisis y reflexión sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Resulta clave para plantear alternativas de combate a la discriminación. Foros, conversatorios, talleres, diplomados, entre otros, son las vías para cumplir este objetivo. Número 5. Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación, REDSI. Desde los inicios del COPRED, se planteó la urgente necesidad de contar con una red de promotoras y promotores que apoyaran las labores de difusión del trato igualitario en diversos espacios públicos o sitios de particular incidencia. Es así que 7 años después de su puesta en marcha, hoy la REDSI del COPRED se ha consolidado como una red no solo de promotoría, sino de replicadores y formadores en el derecho al trato igualitario. Número 6. Materiales educativos. Finalmente, este eje busca generar materiales educativos y publicaciones que contribuyan a la promoción de los derechos humanos, el trato igualitario y la no discriminación. Desde sus inicios y hasta el día de hoy, el Instituto Nelson Mandela del COPRED ha capacitado y sensibilizado a un total de 8.949 personas entre sociedad civil,
empresas y personas servidoras públicas. Es así que día a día el Instituto Nelson Mandela del COPRED se fortalece y se institucionaliza como un espacio de sensibilización, educación, capacitación y formación continua en derechos humanos, igualdad y no discriminación del Gobierno de la Ciudad de México, que potencia las posibilidades de eliminar el fenómeno discriminatorio a corto, mediano y largo plazo. COPRED, construyendo una cultura de trato igualitario. Iniciemos nuestras conversaciones sobre racismo en México con nuestro primer invitado. Él es Federico Navarrete, historiador y escritor, quien forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entre sus libros más recientes se encuentra México Racista y Hacia otra historia de América. También es autor del libro Alfabeto del Racismo Mexicano, basado en el alfabeto mexicano racista. Vamos con él y con Margarita Castilla. Pues Federico, muy bienvenido a este espacio. Nos da muchísimo gusto que puedas estar aquí para hablarnos y darnos las claves para entendernos como sociedad, que nos platiques un poco por qué se le llama que hay racismo estructural en México, ¿qué significa esto? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues gracias por invitarme para hablar de este tema. Bueno, yo creo que podemos decir que en México el racismo tiene carta de naturalización y es parte de nuestra realidad social desde hace 5 siglos. Básicamente, o sea, la fecha de inicio es la imposición del dominio colonial español, la llamada conquista, y a partir de entonces básicamente se empezó a dividir a la población en función de su origen continental, que es una más o menos de lo que son las razas, ¿no? Los indios, que eran los de la tierra, que eran los que trabajaban, que eran los que tenían que pagar tributo, que eran los que tenían que sostener la economía, los negros que fueron traídos como esclavos, las personas de origen africano, que fueron traídas como esclavos y que también se encargaban de trabajar en condiciones peores que las de los indios, y por el otro lado las personas de origen español, los criollos y los españoles, que eran los que ocupaban las posiciones de privilegio en la sociedad. Esa clasificación básica entre blancos, indios y negros, pues sigue siendo hasta la fecha las categorías que utilizamos para categorizar a la población. También del siglo XVI viene la categoría de mestizo, que originalmente eran los hijos de indígenas y españoles, y que posteriormente se han utilizado para clasificar a todos aquellos que no caben de lleno en ninguna de las otras categorías. Es decir, que no son reconocibles como indios o como personas de origen africano y que tampoco se quieren reconocer como blancos. Ahora, la mayoría de la población se considera a sí misma mestiza sin que eso sea necesariamente real en términos raciales, es decir, sin que necesariamente todos seamos descendientes de españoles y de indígenas. De hecho, hay mucho más descendientes de africanos de lo que se reconoce. Y por otro lado, el hecho mismo de que en México nos definamos a nosotros mismos, la mayoría de la población mexicana se defina como mestiza, ya implica racismo, porque es una definición racial. Finalmente, ser mestizo es una condición racial, ser mezcla de dos razas. Y entonces, pues, en nuestra identidad nacional ya traemos el racismo incluido, ¿no? Desde estos antecedentes históricos, también digamos que el racismo en México es a la vez muy viejo y a la vez es muy nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que uno de los fenómenos donde el racismo es más visible, inclusive yo diría más descarado, en el México contemporáneo es en los ámbitos de los medios de comunicación, en la televisión, en la publicidad, en las secciones de sociales de los periódicos. Claramente se excluye de manera sistemática a las personas con piel más morena o con rasgos físicos más indígenas, y se ha hecho una asociación muy perversa entre ser bonito, ser aspiracional, ser rico, ser exitoso con ser blanco. Y lo contrario es ser moreno, ¿no? Entonces, ese racismo no es un racismo del siglo XVI, es un racismo contemporáneo que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con la cultura del consumo y que es absolutamente descarado y que se practica peor casi que en la Sudáfrica del apartheid, ¿no? O sea, podríamos decir que en nuestra televisión hay un régimen de apartheid más exitoso que el de Sudáfrica porque nadie ni siquiera lo cuestiona, ¿no? Y entonces, eso es lo que hay en México y hace que el racismo sea tan prevalente, es la combinación de estos elementos muy viejos y también de estos elementos muy nuevos vinculados con la economía capitalista, con el neoliberalismo, con el consumo. Y esta cuestión estructural, es decir, ¿qué persiste? Nos has contado qué es lo que venimos arrastrando, cómo se conformó, ¿no?, la sociedad mexicana, cuál es el resultado ahora, y cuál dirías tú que es cuáles son los alcances en nuestra sociedad de esta conformación, ¿no? Y también cómo salimos un poco de esto, cuáles son los grandes mitos al respecto del racismo en nuestra sociedad. Yo creo que lo que persiste, y creo que la clave del racismo mexicano es el privilegio que se le otorga al blanco
a la persona de origen europeo, a la persona que tiene cultura occidental. Y blanco aquí se refiere muchas veces al color de la piel, pero se refiere también a una condición social. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el término güero no necesariamente se dirige a una persona que sea rubia, pero se dirige a una persona que tiene un estatus socioeconómico más alto que la persona que está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno va al mercado, el güero, el marchante te dice güero porque eres el cliente y porque vas a dar dinero, ¿no? En otras condiciones sociales, güero establece una jerarquía social, pero claramente la racializa, es decir, identifica el privilegio social con el color de piel. Entonces, esta asociación entre privilegio, entre cultura con C mayúscula, entre civilización y la blanquitud y la cultura occidental, hablar español correctamente. Inclusive es impresionante cómo se han repetido una cantidad de críticas al candidato ganador de la elección porque supuestamente no habla bien español, porque habla un español que no es el de los blancos de la Ciudad de México, sino es un español de una región del país. Ese privilegio cultural, social, económico y político es la base del sistema racista mexicano y es el que mantiene a esta élite que se define a sí misma como blanca en el poder, tanto en los medios de comunicación, donde ejerce el racismo sin cortapisas, como en los medios de la iniciativa privada y del gobierno en buena medida. Desde luego, no todos los que están hasta arriba son blancos, literalmente, pero son gente que ha asumido los valores de la blanquitud como los valores de su privilegio, ¿no? Y por otro lado, el otro polo está la invisibilización de los africanos, la negativa de que en México haya personas de origen africano, cuando en realidad a México llegaron durante el periodo colonial más personas de África que personas de Europa, y de hecho si hubo mestizaje en México fue más entre indios y africanos que entre indios y españoles. Y por otro lado, el colocar a los indios como en un espacio aparte del resto de la nación. A los pueblos indígenas se les considera como radicalmente diferentes del resto de los mexicanos, cosa que no son, porque en realidad la diferencia entre los indígenas y los no indígenas en México es muy tenue. Y por otro lado, se les considera como aparte, se les considera como inferiores, pero al mismo tiempo a veces se les idealiza, que es otra forma también, que puede ser otra forma de discriminación, el idealizarlos y el decir que deben conservar sus tradiciones, el decir que deben mantenerse aparte del resto de la sociedad, también puede ser discriminatorio. O en términos de folclorización, digamos. Folclorizando sus costumbres, obligándolos a ser tradicionalistas y negándoles su derecho al acceso a la modernidad y a los beneficios de la modernidad en los términos que ellos decidan. Todo eso es parte de esta polarización que se hace entre lo blanco y lo indio, y el mestizo de alguna manera en medio, y también entre los mestizos hay un brutal racismo, porque entre los mestizos lo que hay es un racismo muy centrado en el color de piel, ¿no? El mestizo más blanco se siente mejor que el mestizo, se siente superior al mestizo más moreno, y eso es algo que vemos en los antros, que vemos en los espacios comerciales, los centros comerciales, la manera en que se discrimina a los clientes por su color de piel, se le impide el acceso a unos, se les permite el acceso a otros, es una muestra de ese racismo que también permea a la mayoría, entre comillas, mestiza. Oye, y finalmente, México. Para aprovechar este último momentito de espacio, ¿qué ha pasado con la población afromexicana, afrodescendiente? Es decir, sabemos que en algún momento, ¿por qué se dejó de contabilizar incluso en censos, en estadísticas y tal? ¿Qué pasó ahí? Bueno, con los afromexicanos lo que sucedió es que en 1824 en México se abolieron las distinciones de casta y entonces dejó de considerarse legalmente la existencia de los afromexicanos. Y los afromexicanos que habían tenido una posición de desventaja social por su clasificación como negros, pues decidieron más bien incorporarse a la mayoría de la mestiza del país, de alguna manera. Y entonces fueron hechos invisibles por la ley y ellos mismos optaron por una integración ambigua en muchos casos o en algunos casos más bien siguieron viviendo en sus comunidades pero sin definirse ya como negros, definiéndose como ciudadanos, definiéndose como participantes del México independiente, ¿no? Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De verdad les invitamos a consultar todo el material que ha generado aquí nuestro invitado y pues vamos a ir a un bloque, vamos a pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada. Estamos en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. La discriminación de color de piel y su relación con el acceso a la educación superior y oportunidades laborales. De eso nos hablará María Regina Martínez Casas, profesora de investigadora de CIESAS. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha realizado diferentes publicaciones y proyectos en materia de estudios del lenguaje y procesos socioculturales e interétnicos.
académicos. Entre los reconocimientos que ha obtenido por su trayectoria se encuentran la medalla al mérito universitario y el premio de la Academia Mexicana de Ciencias. Margarita Castilla ya se encuentra con ella del otro lado del estudio. Pues bienvenida, Regina, muchas gracias por estar por acá con nosotros y para platicar de este tema en el que tú eres especialista. Y en realidad, cuéntanos, por favor, cuál es el impacto del racismo, qué entendemos por racismo estructural, cuál es el impacto en el día a día, cómo nos afecta esta realidad en el día a día en la sociedad mexicana. Mira, normalmente quienes estudiamos este tipo de procesos distinguimos 3 niveles de racismo. El que se da en las relaciones interpersonales, que es un poco de lo que ya les hablaba el doctor Navarrete, desprecio, maltrato, cuando se dan las relaciones cara a cara. Está el racismo a nivel de las instituciones, cuando alguien tiene una mejor posibilidad o una peor posibilidad de incorporarse dentro de una estructura institucional, por ejemplo, al sistema educativo o a un cierto tipo de empleo. Y luego está el racismo estructural, que es el que afecta a toda la sociedad en su conjunto y que es el que permite explicar por qué ciertas condiciones de las personas o facilitan o perjudican su inserción exitosa o menos exitosa dentro del mundo de la misma sociedad. Y en estos niveles que nos compartes, ¿cómo se puede atajar este tipo de discriminación, ¿no? De efecto por el racismo y qué impacto tiene? O sea, por ejemplo, ustedes lo estudian a partir del acceso a la educación, has comentado, ¿no? Acceso a oportunidades laborales. Exacto. CIESAS, por diferentes razones, tiene un particular interés en cuál es el efecto de este tipo de relaciones asimétricas en la incorporación a los estudios profesionales y después en el impacto de los egresados de programas de posgrado en el mercado de trabajo, porque tiene programas que explícitamente incorporan a estudiantes indígenas tanto en sus propios programas de posgrado dentro del CIESAS, como también en el programa de becas para estudiantes indígenas que tenemos. Entonces nos interesa de manera particular saber cómo estos jóvenes están incorporándose en el propio sistema educativo a nivel de la educación superior y de posgrado, y después qué posibilidades tienen de una justa incorporación a partir de sus estudios profesionales en el mundo del empleo. Y bueno, creemos que por eso es importante distinguir estos 3 niveles, claro, porque los 3 de alguna manera inciden en una inserción más o menos exitosa, tanto en el espacio de la formación universitaria como posteriormente en el mercado laboral. ¿Y qué correlaciones han observado ustedes o pueden afirmarse a partir de este seguimiento muy puntual que tienen ustedes? Bueno, vemos que hay 3 situaciones que en México muy claramente detonan desventaja para la incorporación a la educación superior y después a un empleo justamente remunerado. Uno tiene que ver con la condición lingüística, que es realmente el tema por el cual yo me incorporo a este tipo de temas de investigación, porque hay toda una línea de trabajo dentro del CIESAS para profesionalizar a jóvenes que hablan las diferentes lenguas originarias del continente americano, en particular las lenguas indígenas nacionales, para formarlos como lingüistas y también como científicos sociales y después que se incorporen exitosamente en el mundo académico. Y entonces pues allí empezamos a notar que algunos de nuestros egresados eran sumamente reconocidos por la trayectoria académica, sus trabajos de investigación recibían reconocimientos en México y en el extranjero y les estaba costando trabajo incorporarse con el mismo éxito que se habían incorporado en su trayectoria formativa dentro del CIESAS al mundo del empleo especializado o académico. Pero también a partir de nuestro programa de becas para estudiantes indígenas empezamos a ver que algunos de nuestros estudiantes recibían un trato diferente cuando buscaban su incorporación a diferentes programas de posgrado universitarios, tanto en México como en el extranjero, por su condición lingüística. Hay este prejuicio de que quien no habla español como primera lengua o que es hijo de padres que no hablan español como primera lengua tiende a tener desventajas para el rendimiento académico, lo cual es absolutamente
infundado. Pero bueno, existe esta idea de que hay una correlación entre la competencia lingüística en castellano y las capacidades para un buen desempeño académico a nivel universitario y de posgrado. Y entonces es uno de los temas que nos interesa pues documentar para tratar también de pues combatir el estigma. Claro. Y por otro lado, también vemos que influyen cuestiones como la apariencia física. En México asociamos también esta condición lingüística con una serie de características físicas, entre otras el color de la piel y el origen geográfico de las familias. Y entonces, pues incorporamos a nuestras investigaciones esta variable color de piel, que no era un tema que se venía trabajando históricamente ni en México en general, ni en Ciesas en particular, a los temas que nos interesaba documentar como un detonante de discriminación. Por ejemplo, ustedes han analizado también esta vinculación entre racismo, clasismo, qué vinculación hay, en cuál no hay y cómo a partir de entender estas categorías podemos reflexionar y pensarnos como una sociedad que discrimina en función de una u otra de estas categorías. Mira, el clasismo en México engloba todas estas condiciones de las que te hablaba. O sea, de alguna manera cuando uno va sumando desventajas, el origen geográfico, la condición lingüística, el color de piel, casi en automático se asocia con una cierta pertenencia a una clase social más o menos privilegiada. Entonces, en términos generales, tendemos a pensar que la gente de tez más blanca, urbana y hablante nativa del español, en automático pertenece a un estrato social más alto, y la gente de tez más oscura, cuyos padres o ellos mismos hablan una lengua indígena y provienen de un medio rural o de ciertos estados de la República que se encuentran en el centro y el sur, se asocian con una condición social más baja. Entonces, en México es muy difícil hablar de clasismo desvinculado de la apariencia física, del origen lingüístico y del origen geográfico de las personas y sus familias. Y a la vez este clasismo me parece que ha sido resultado de este racismo, ¿no? No sé, tú dime, porque ya nos comentaba Federico también, esta brecha de desigualdad ha permanecido y ha sido consecuencia de mantener estos grupos aislados con un nivel de privilegio distinto, y entonces esperamos que, bueno, las personas indígenas permanezcan en parece normalizado que permanezcan en cierto nivel en el que es difícil el acceso a la educación, al trabajo, y tal, entonces a oportunidades distintas, ¿no? Y de hecho es muy difícil desvincular estos orígenes con la condición de clase. O sea, asumimos que es natural que quien pertenece a un pueblo indígena, habla una lengua originaria, es pobre. Y entonces cuesta mucho trabajo ver que el origen de la desventaja socioeconómica en realidad es esta acumulación de desventajas que se ha naturalizado en la sociedad mexicana. Entonces no es que ser indígena te condiciona a la pobreza, sino al revés, es que la pobreza se ve particularmente naturalizada en ciertos sectores de la sociedad mexicana, y eso es parte del trabajo y de la responsabilidad que tenemos los científicos sociales que estamos trabajando estos temas, porque no es un tema de que es primero el huevo o la gallina. Es muy claro que el racismo en México está naturalizando las desventajas que se han reproducido a lo largo de generaciones y que no se han desdibujado con el paso de los años. Al contrario, uno pensaría que a partir de que México se reconoce como una nación plurilingüe y multicultural, que se modifica la Constitución en los 90, se vuelve a modificar en el 2001 y después hay todo este reconocimiento a la obligatoriedad del cumplimiento pleno de los derechos humanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, se deberían de estar generando las condiciones para que tengamos una sociedad más equitativa, y no es así. Las encuestas más recientes, los estudios que realizó INEGI en 2016 sobre desigualdad, muestran que está muy asociada la desigualdad por color de piel, por condición lingüística, por región geográfica, con la desigualdad de clase, y que eso condiciona el que las nuevas generaciones de jóvenes tengan diferentes oportunidades a la hora de ingresar a los estudios universitarios, de poder aspirar a un posgrado y posteriormente a un empleo adecuadamente remunerado.
Claro, y bueno, el módulo de movilidad social del INEGI fue contundente en este tema y además generó en la sociedad como de ver, no somos racistas, ¿no? Pero está esta evidencia muy clara aquí. Oye, pues para aprovechar estos últimos minutos me gustaría preguntarte, ya que tocas el tema lingüístico, en términos de derechos lingüísticos y la garantía de derechos lingüísticos, ¿dónde pondrías el dedo en la llaga? Porque me parece que por andamiaje jurídico no paramos. Sin embargo, en la garantía, en la presupuestación de los derechos, sigue habiendo esta discriminación y la gente sigue a veces desmarcándose de que es bilingüe, ¿no? De que es bilingüe lengua indígena español. Bueno, tocas ahorita un tema que es muy sensible y es que en México existe esta idea de que hay un bilingüismo deseable y un bilingüismo indeseable. Efectivamente tenemos un marco jurídico de envidia. Prácticamente ningún otro país del mundo reconoce a plenitud los derechos lingüísticos como lo hacemos en México, pero es como a nivel enunciativo y esto no baja a las instituciones. No tenemos un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema judicial que reúnan las condiciones para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos lingüísticos. Y entonces eso hace que la mayor parte de los hablantes de lenguas originarias, de lenguas indígenas nacionales, piensen que hablar una lengua indígena es algo que les acarrea algún tipo de beneficio, al contrario. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá no sea la última vez, Regina. Y pues bueno, vamos a un corte y seguimos con nuestros invitados. Pues muchísimas gracias, Margarita. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Por eso ahora charlaremos sobre las afrodescendencias con Cristina Masferrer, quien es profesora e investigadora de CIESAS, licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, licenciada en psicología por la UNAM y actualmente estudia el doctorado en historia y etnohistoria también en la ENA. Escuchemos sus comentarios. Cristina, bienvenida a este espacio. La verdad es que estamos muy contentos de recibirte por acá para que nos platiques un poco o mucho qué hace afrodescendencias y también sobre estos términos, personas afromexicanas, afrodescendientes, de dónde viene, cuál es la diferencia. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, sobre todo porque es muy importante dar a conocer al respecto de la historia y del presente de las personas y poblaciones afrodescendientes y afromexicanas. Suele ser población que pues muchas veces se ha dejado olvidada, muchas veces no se conoce acerca de su presencia y de la importancia de sus contribuciones pues a lo largo de toda la historia de México. Y pues quiero recalcar primero que es un tema que nos interesa a todas y todos, ¿no? No solamente a personas que han sido discriminadas o a lo mejor a personas afrodescendientes o de origen africano, sino que por el contrario es un tema que nos compete y que nos interesa a todas y todos. Y pues por eso justamente es importante dar a conocer al respecto de la historia. Son personas que arribaron de manera forzada a lo que hoy es México desde el siglo XVI, a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, ¿no? Sigue habiendo personas de origen africano, también conocidas como afrodescendientes, afromexicanas o personas negras o morenas, son otras palabras que se usan para referirse a estas personas, aunque tienen algunas particularidades estos términos. Actualmente, pues el término personas afromexicanas, personas, poblaciones y comunidades afromexicanas son los términos más empleados en términos, por ejemplo, de los reconocimientos constitucionales que ha habido, tanto el más reciente en la Ciudad de México como pues otros que ya tienen bastantes más años, como el de Oaxaca, que se dio en 1998, y el de Guerrero, y también muy reciente el de Veracruz. Entonces, bueno, este es el término que más se utiliza, pero en la Ciudad de México también quedó el término de personas afrodescendientes, que busca ser un poquito más amplio para no restringir a aquellas personas afrodescendientes que tengan la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización. No hay ninguna distinción en el término afromexicano. Pero sí, el término afrodescendiente es entonces un poquito más amplio porque permite reconocer los derechos de estas personas que emigraron nuevamente de manera forzada y que con su trabajo contribuyeron a lo largo de la historia, a lo mejor en otros países de América Latina, y que arribaron más recientemente a México.
Y ahora que tocas el tema constitucional y la necesidad de que haya este reconocimiento a nivel federal y como has comentado, que se extiende esta práctica en las otras entidades federativas, a nosotros nos pasa frecuentemente que nos dicen, bueno, pero ¿cuál es la necesidad de estar buscando este reconocimiento si el artículo primero ya incluye a todas las personas sin discriminación? ¿Y qué podrías contestarnos al respecto? Sí, pues bueno, qué bueno que mencionas justamente el artículo primero, porque justo desde 2011 se da un reconocimiento que se conoce como bloque constitucional, donde se reconocen los instrumentos internacionales. Y justamente pues para dar respuesta a todos esos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha firmado con gran voluntad, pues justamente para dar cumplimiento a estos con la misma voluntad, sería importante reconocer la particularidad cultural, la particularidad histórica y también la particularidad de la deuda histórica que tenemos en términos de la vulneración de derechos humanos hacia estas personas. Si bien todas y todos podemos decir que somos iguales en términos de derechos, pues sabemos que históricamente ciertas poblaciones, como las poblaciones indígenas, pero también las poblaciones afrodescendientes, han sufrido de manera particular la violación de sus derechos y de sus derechos humanos. Podemos pensarlo desde que fueron esclavizados, aunque también hay que tener en mente que muchas de estas personas lograron la libertad por sus propios medios, pero aún así, pues la esclavitud fue una práctica sumamente importante que desde ese momento se fueron vulnerando los derechos y aunque después se dio la abolición de la esclavitud, pues siguieron reproduciéndose estas condiciones de desigualdad que vemos hoy traducidas en prácticas, por ejemplo, como niveles más altos de rezago escolar, niveles más altos de analfabetismo, sobre todo en poblaciones con más de 10% de población afrodescendiente, que son comunidades que se ubican sobre todo en Guerrero, en Oaxaca, también en Veracruz, pero tenemos que pensar que, bueno, en estas comunidades se sufre de mayores índices de rezago escolar, de analfabetismo, también menos prestaciones laborales, a pesar de todo el trabajo y quien sea que nos escuche y que haya en esta semana consumido un poco de limón, seguramente que lo hemos consumido o que hayamos comido un poco de papaya, pues todos esos productos son productos que se logran y que se producen, que se cultivan en esta zona con mayor población afrodescendiente. Son personas, insisto, que trabajan mucho y que sin embargo prácticamente tienen muchísimo menos, la mitad de prestaciones laborales. No solamente prestaciones laborales, sino en términos de salud, de acceso a la salud, de acceso a cuestiones básicas como el drenaje, el agua potable. Todas esas comunidades tienen esa vulneración histórica de sus derechos pues, humanos y fundamentales. Claro, porque estamos hablando de derechos civiles y políticos en términos de reconocimiento constitucional. Estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales. Nos has hecho así como puesto ejemplos muy importantes de cómo hay una brecha de desigualdad con respecto a personas que no son parte de esta población. Pero hablando de esta población en la que, de las comunidades que has comentado, ¿cuál es la particularidad de estas comunidades? ¿Cuáles son otras, en la agenda pendiente, digamos, otras reivindicaciones, otros reconocimientos de derechos colectivos, por ejemplo, porque hablas de comunidades, ¿no? Que están pendientes todavía? Bueno, otros aspectos también muy importantes son en cuanto al territorio, por ejemplo, justamente en estas comunidades, pues son comunidades que viven y que enfrentan problemáticas, por ejemplo, por el alto uso de agroquímicos, que por supuesto vulneran la salud de estas poblaciones, pero también debido al clima hay, por ejemplo, chikungunya, hubo epidemias de chikungunya y de Zika y pues prácticamente no tuvieron prácticamente muy poca atención en términos de salud y pues esto ha derivado en muertes y en otras problemáticas a nivel local. Pero algo muy importante es no pensar que estas personas y poblaciones únicamente se encuentran en estas comunidades con 10% y más de población afrodescendiente, sino que hay que tener presente que a lo largo de todo México, en las diferentes entidades, hay personas que se reconocen como afrodescendientes, afromexicanas o negras. Esto es importante porque justamente es una de las maneras para traducirlo, por ejemplo, en la educación, de tal forma que la educación en todas las entidades pudiera darnos cuenta de la presencia y de las contribuciones históricas de estas personas y también de la presencia actual. Esto es muy importante para tratar de contrarrestar la invisibilización que ha habido y que se deriva muchas veces en prácticas racistas, prácticas que vulneran los derechos de los niños, por ejemplo, y las niñas afrodescendientes
afrodescendientes en los salones de clases, en los patios, en las aulas escolares, pero también en la calle. Y esto se ve, por ejemplo, traducido en problemáticas a nivel de justicia, con detenciones arbitrarias de personas mexicanas que, debido a un perfilamiento racial y a una xenofobia o extranjerización de estas personas y poblaciones, se les detiene, y ha habido casos incluso de denuncias donde se les ha incluso deportado, a pesar de que son personas mexicanas, únicamente porque el perfilamiento o la lectura que se da por parte de los agentes de la justicia o agentes migratorios en ocasiones, pues consideran que son personas extranjeras. Claro, hay un gran vacío de información sobre todo este tema, sobre quién contribuyó a la riqueza y a la composición de esta nación. Tenemos una deuda pendiente, y justo para llenar este espacio, este vacío en información, entiendo que ustedes están participando en un seminario que seguramente quienes nos ven estarán interesados en conocer. Sí, pues bueno, quería también aclarar que al principio se dijo que soy investigadora del CIESAS. Ahí estudié la maestría, pero soy más bien investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, y justamente aquí en el INAH, en la Dirección de Etnología y Antropología Social, es donde tenemos un seminario permanente que se titula Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, y justamente tenemos pues el interés de dar cumplimiento a las tareas sustantivas del INAH, que pues desde hace prácticamente 80 años ha tenido muchas acciones en contra de la discriminación, y también en cuanto al reconocimiento de la diversidad cultural de México, y en particular también ha hecho una gran labor al respecto de las poblaciones afrodescendientes. Entonces, este seminario pues justamente busca investigar, pero también dar seguimiento a las problemáticas de racismo, de discriminación y de desigualdad en sus múltiples expresiones, y no solamente desde la perspectiva actual, que por supuesto es muy interesante e importante, sino también a partir de esta trayectoria histórica, para poder comprender sus orígenes, sus raíces y cómo se ha transformado, y justo a partir de esa comprensión pues poder crear estrategias más efectivas para erradicar tanto el racismo como la discriminación y la desigualdad. Claro, no, muy importante. Oye, y no sé, tu mensaje final, ¿cuál sería? Así cerrando como este bloque. Los espacios de incidencia que hay, no sé, lo que tú querías compartirnos. Pues yo creo que es muy importante primero conocer, atrevernos a conocer más al respecto de la población afromexicana, afrodescendiente, negra o morena de México. También conocer y defender los derechos. Esta deuda histórica que tenemos con estas poblaciones se puede ir pues mejorando, se puede ir cumpliendo, precisamente dando cumplimiento a los instrumentos internacionales y a los reconocimientos constitucionales. Estos reconocimientos constitucionales, falta el reconocimiento constitucional a nivel federal. Es urgente que se realice, que se logre esto, pero no solamente ese reconocimiento constitucional, sino que se logre derivar en políticas públicas, en leyes secundarias que realmente logren mejorar la situación de estas personas y poblaciones. Claro, pues Cristina, muchísimas gracias por estar acá y por poner el dedo en la agenda pendiente para esta población. Por favor, quédense con nosotros, ese es el siguiente bloque internacional, y vamos ahorita a una pausa. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la equidad en todos los sentidos. El racismo en México es el tema que hoy abordamos y del que nos platicará desde el ámbito mundial Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED en la agenda internacional. Vamos con ustedes, Margarita y Adriana. Gracias, doctor. Pues Adriana, bienvenida a este espacio. Estamos muy ansiosas de que nos cuentes cómo se ve todo desde la perspectiva internacional. Y hoy, 18 de julio, que se conmemora el centenario natalicio de Nelson Mandela, pues por favor compártenos cómo se ve el tema. Sí, claro que sí. Pues el día de hoy es un día muy importante porque justo se cumplen 100 años desde el nacimiento de Nelson Mandela, que justo el Día Internacional de Nelson Mandela fue proclamado por la ONU en 2009. Y fue justo, sí,
Sí, fue relativamente reciente y fue justo como para dar, conmemorar como toda su lucha por la justicia social, la democracia, la discriminación racial y por supuesto el papel que tuvo durante el régimen del apartheid, ¿no? Que fue como un régimen bastante fuerte que se dio en Sudáfrica, pero que muchas veces olvidamos que se sigue dando en otros países y en otros estados, ¿no? Compártenos en qué consiste este régimen del apartheid. Sí, por supuesto. Justo tuvo sus orígenes desde la colonización de Sudáfrica, que fue por parte de Irlanda y Gran Bretaña desde el siglo XIX, pero que se formalizó a través de la promulgación de leyes ya racistas, en donde hubo completamente esta segregación racial, que por supuesto voy a decir raza porque sé que hay como ciertas posturas encontradas, ¿no? Pero lo cierto es que sí hubo una clasificación racial en este periodo en donde estaba la raza negra y la raza superior, que era la raza europea o blanca. Claro, considerada así. Exacto. Y era como la raza superior. Y fue a través de esta promulgación de leyes desde 1948 a 1990 que había, por ejemplo, en espacios públicos en donde no se permitía la población negra, había hospitales diferentes, había autobuses diferentes, escuelas diferentes, no podían ejercer su derecho al voto, tenían que estar cargando una identificación en todo momento, había un registro racial que era obligatorio por parte del gobierno, y por supuesto llegó a tal grado que también había como también hay que como que contextualizarnos y después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU y también había una presión por parte de la comunidad internacional a través de la ONU que en los años 60 fue como, bueno, ok, hay que otorgarles la ciudadanía, pero entonces hay que crear 10 estados autónomos alrededor de Sudáfrica, pero dentro del territorio de Sudáfrica, para que sean ciudadanos y ciudadanas de allá, pero para que no se mezclen justo con la población blanca que estaba ahí, ¿no? Y creo que uno de los datos que son bastante, que bueno, para mí como que me suenan muchísimo, es que representaban más del 70% de la población. Entonces el impacto y todo lo que conllevó, pues la verdad es que fue muy... Y bueno, nos comentas a partir de los 60 que hubo un poco más de reacción de la comunidad internacional, pero ¿en qué consistió esta reacción y al final cómo intervino la comunidad internacional al respecto? Sí, claro. Pues justo en el año 1966, que tuvo como 2 años de preparación, se promulgó la segunda Convención Internacional contra toda forma de discriminación racial y que también la adoptó y la ratificó México, y las 2 convenciones en el tema de apartheid. Uno, que la condena y la tipifica como un crimen, y la otra, la Convención Internacional contra el apartheid en los deportes. Entonces también hubo como cierto aislamiento frente a la comunidad internacional, no podían ir a los Juegos Olímpicos tanto verano como de invierno, del FIFA. Los estados, al ratificar estas convenciones, por supuesto ejercían presión política en el estado de Sudáfrica para que acabara con este régimen, y bueno, por supuesto poco a poco se fue acabando. Pero yo creo que una de las cosas como muy importantes es como que todos los estados lo veían muy ajeno, era una problemática de Sudáfrica, pero que no estaba ocurriendo en los demás estados, ¿no? Y justo algo que se estaba viendo con Regina y con Cristina hace rato es que desde la época de la colonización de México también hubo mucha inmigración de personas africanas que se empezaron a establecer aquí en el territorio mexicano, y bueno, por supuesto los flujos migratorios en la época en el siglo XVIII y XIX, que también le debemos muchísimo a la construcción histórica y la presencia que han tenido aquí en México, que por supuesto pues se ha visto muy invisibilizada. Claro, y pasaba algo semejante, ¿no? Nos contaba Federico cómo la mayoría de la población era población negra, sobre todo después de que la población indígena padeció como todas estas enfermedades y era mayoritaria, y aún así el peso era nulo. Pero sí, nos has hablado mucho del sistema ONU y cómo sucedió esto. ¿Cuáles son los pendientes en el sistema interamericano? ¿Tenemos algo parecido? Sí, hay 2 convenciones y es chistoso cómo México ratifica esas convenciones internacionales como porque lo vio como muy lejano, pero estas convenciones que se adoptaron en 2013, que es la Convención Internacional contra toda forma de discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y entonces no ha sido ni firmada ni ratificada por México.
que yo creo que es una de los grandes pendientes que tenemos, porque justo a través de la visibilización mediante la sociedad civil organizada de cómo ha tenido México una agenda pendiente con la población afrodescendiente y afromexicana, es como que desde mi perspectiva ha habido como esta resistencia en firmar y ratificar estos convenios que por supuesto tienen sus consecuencias y ciertas responsabilidades que conllevan la firma y ratificación, ¿no? Claro, pues hemos hablado a lo largo de este programa sobre esta deuda pendiente en el reconocimiento de estas poblaciones, cómo han contribuido a la composición de esta nación. Tenemos pendiente las firmas de estos convenios en el sistema interamericano, que son muy importantes y que contribuyen a este reconocimiento, pero sobre todo tenemos una deuda con disminuir la brecha de desigualdad en el acceso a todos los derechos humanos. Y tanto de manera individual como también la problematización respecto a los derechos colectivos de estas comunidades, en el caso de que son comunidades, ¿no? Sobre todo en cuanto a población afromexicana. Así que, Adriana, no sé si quieras darnos algún mensaje final. Pues yo creo que hay que concientizar que es un problema actual, que sí podemos llegar a ser racistas, pero justo es algo que dice mucho nuestra presidenta y lo dijo el día de hoy celebrando el Día Internacional, que la discriminación se aprende y por ende se puede reaprender. Entonces creo que es un ejercicio más allá del gobierno, de todas y de todos que tenemos que hacer como que para que justo acabar con esta cultura discriminatoria. Perfecto, Adriana, pues muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles y hasta luego. Hasta luego. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.